Estás viendo La Casa de los Horrores, a la que este hombre, Takahiro Shiraishi, atrajo a mujeres jóvenes a través de las redes sociales. Y una vez que estaba a solas con ellas, les hacía lo inimaginable. Quédate hasta el final de este video para que conozcas esta escalofriante historia y del impacto que tuvo en la sociedad japonesa, donde se abrió un intenso debate sobre la pena capital y el uso de las redes sociales para actos criminales. El caso de Takahiro Shiraishi. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en la prefectura de Kanagawa. Allí transcurrieron sus primeros años junto a sus padres, un diseñador de partes de vehículos y una ama de casa, quienes 2 años después de su nacimiento, en 1992, le dieron la bienvenida a una niña. Aparentemente, la familia llevaba una vida tranquila y feliz, e incluso acostumbraban a vacacionar una vez al año. Pero el mundo de Takahiro dio un drástico giro cuando su mamá se mudó con su hermana menor para estar más cerca de la escuela femenina a la que la pequeña asistiría en el centro de Tokio. Entonces, él quedó bajo el cuidado de su padre, con quien desarrolló una relación bastante estrecha y al mismo tiempo complicada. Sus familiares y amigos lo describen como un niño tranquilo y algo tímido, pero capaz de socializar con sus vecinos y compañeros. En la escuela, no destacaba precisamente por sus calificaciones y aún así, en general, era considerado un alumno atento y responsable. Desde pequeño mostró gran pasión por los deportes, especialmente por el atletismo y el fútbol. Sin embargo, fue en esta etapa cuando, según el posterior relato de su madre, Takahiro comenzó a obsesionarse con los videojuegos. Al llegar a la adolescencia, ingresó a la secundaria local y se unió al club de béisbol escolar, lo cual no evitó que su fascinación por los videojuegos se intensificara. Aunque llegó a un acuerdo con sus padres de jugar solo 2 horas al día, Takahiro no fue capaz de cumplir su promesa, lo que devino en discusiones cada vez más frecuentes. Algunas fuentes afirman que durante su época de estudiante, Takahiro mostró un comportamiento perturbador, que según sus compañeros eran bromas típicas de muchachos inmaduros, pero que con el tiempo adquiría otro significado. Al parecer, él y sus amigos disfrutaban sofocándose unos a otros, supuestamente por diversión. Incluso, en una oportunidad, Takahiro se desmayó mientras participaba en ese inquietante juego. En 2009, logró completar la secundaria y tras graduarse, consiguió un empleo de medio tiempo en un supermercado y también trabajaba en salones de pachinko, un juego similar al pinball. Por ese entonces, Takahiro comenzó a involucrarse en el mundo del entretenimiento sexual en Kabukicho, el barrio rojo de Tokio. Su labor consistía en captar y reclutar a mujeres jóvenes para trabajar como anfitrionas en clubes o bares donde los clientes disfrutan de la compañía de alguna atractiva empleada, que sutilmente los incita a consumir más o pedir las bebidas más costosas. De acuerdo con reseñas de medios locales, algunos de estos establecimientos se ciñen estrictamente a esta función, pero algunos son casas de citas encubiertas que presuntamente operan bajo el control de organizaciones criminales. A la larga, después de 2 años en el supermercado, Takahiro abandonó su puesto para dedicarse exclusivamente a esta actividad. Sin embargo, en febrero de 2017, fue arrestado y condenado a pena de prisión suspendida por intentar engañar a una joven para que aceptara un supuesto empleo como mesera, cuando en realidad sería forzada al trabajo sexual.
Tras ser liberado, Takahiro regresó al hogar familiar, donde permaneció por un tiempo. Pero a mediados de 2017, su estabilidad personal y emocional comenzó a desmoronarse. De acuerdo con los informes, en junio llegó a decirle a su padre que ya no sabía por qué seguía con vida. Para ese momento, ya varios usuarios de las redes sociales habían comenzado a advertir sobre un reclutador sospechoso, con mensajes en los que se instaban a tener cuidado con él, acompañados por su fotografía. Así las cosas, el 22 de agosto, Takahiro se mudó solo en un pequeño apartamento de un edificio situado en un tranquilo vecindario de Sama, a las afueras de la capital japonesa. Posteriormente, sus padres se divorciaron y él se mantuvo distante de su familia, especialmente de su madre, a la que dejó de ver por largo tiempo. En ese período, mantuvo una breve relación sentimental con una chica, quien más tarde lo describiría como una persona gentil, que nunca se enojaba con las mujeres. También dijo que cuando ella quiso terminar, él la abrazó y le pidió que no se fuera. Pese a que no hubo reconciliación, la exnovia de Takahiro lo consideraba un buen chico. Pero lo que nadie sospechaba era que tras esa fachada de normalidad se escondía un lado siniestro que pronto saldría a la luz, generando una gran conmoción en la sociedad nipona. Los informes sugieren que Takahiro reprimía un deseo sexual por ejercer control y someter a mujeres indefensas con el propósito de hacerles daño físico. Y para satisfacer sus retorcidas fantasías, idearía un siniestro plan que tenía como blanco a mujeres jóvenes vulnerables con pensamientos autodestructivos. Fue entonces cuando abrió varias cuentas en una conocida red social. Según los reportes, en la biografía Takahiro describía experiencias de sofocamientos y prometía ayudar a quienes estuvieran sufriendo. En una publicación del 21 de octubre de 2017, escribió sobre el impacto escolar en las escuelas y los lugares de trabajo, señalando que en la sociedad había muchas personas padeciendo tras intentar quitarse la vida. Fue así como, mediante esa cuenta, comenzó a contactar a adolescentes y mujeres jóvenes que expresaron su deseo de poner fin a su existencia. Él respondía a sus publicaciones asegurando que fallecerían juntos. Además, en una publicación del 6 de octubre, se aseguró de que estas personas no recibieran ayuda al escribir que no era bueno compartir con amigos, familiares, ni en redes sociales sus intenciones de atentar contra su vida. Sin embargo, todas estas acciones y sus posibles consecuencias pasaron desapercibidas para la mayoría hasta finales de octubre, cuando una misteriosa desaparición y una búsqueda desesperada condujeron a las autoridades hasta él. Todo comenzó el 21 de septiembre de ese año, cuando Aiko Tamura, de 23 años, publicó un estremecedor mensaje en el que expresaba su deseo de encontrar un compañero que compartiera su determinación de quitarse la vida para hacerlo juntos. Después de eso, la joven no volvió a ser vista. Al día siguiente, el hermano mayor de Tamura denunció su desaparición ante la Policía Metropolitana de Tokio. A su vez, comenzó a buscar por su cuenta cualquier información que lo condujera al paradero de su hermana. Con la contraseña de su hermana logró entrar a su cuenta en la red social y dio con una mujer identificada solo como Yumi, quien afirmó conocer a un hombre con el que Tamura estaba hablando. El hermano acudió a la policía para darles esta nueva información. La chica accedió a colaborar con las autoridades para localizar e identificar al sujeto detrás del sospechoso perfil. Yumi acordó con él una cita falsa y quedaron en verse en una estación del subterráneo. Todo como parte de un operativo secreto de vigilancia, pero no estaba previsto que ella asistiera al encuentro, pues solo debía actuar como un señuelo para atrapar al presunto criminal. Según los informes, las cámaras de vigilancia de la zona habían captado a Takahiro caminando junto a Tamura en las afueras de las estaciones de tren y en las cercanías de su apartamento el 23 de octubre de 2017. Una semana después, el 31 de octubre, en una siniestra coincidencia, pues ese día se celebraba Halloween, Takahiro acudió al lugar acordado con Yumi. Después de esperar un rato sin que su cita apareciera, decidió regresar a su apartamento. Sin que él lo supiera, era seguido a cierta distancia por agentes policiales.
Una vez que ingresó a la vivienda, varios oficiales llamaron a su puerta y cuando Takahiro les abrió, le preguntaron por Tamura, a lo que respondió que estaba allí, mientras apuntaba a un refrigerador. Cuando lo abrieron, los agentes hicieron un escalofriante descubrimiento. Dentro del contenedor había restos humanos mutilados. De inmediato, la policía acordonó el área alrededor del edificio y peritos criminalísticos ingresaron a la vivienda para inspeccionarla. Lo que encontraron dentro del inmueble fue más espeluznante de lo que esperaban. Entretanto, Takahiro, quien fue puesto bajo custodia policial, observaba todo sentado tranquilamente en una esquina del apartamento, sin mostrar emoción alguna. Medios locales informaron que durante la revisión de la escena, las autoridades localizaron hasta 240 piezas óseas almacenadas en congeladores, cajas de herramientas y conservadoras, cubiertos con arena para gatos, con el fin de ocultar el olor a putrefacción. En total, en el lugar había 3 neveras portátiles o cavas y 5 contenedores con restos humanos seccionados. Además, incautaron cuchillos, sierras, cuerdas y otros utensilios presuntamente utilizados por el sospechoso para separar las partes de los cuerpos. Posteriormente, los exámenes forenses revelaron que los restos pertenecían a 9 víctimas, 8 mujeres y un hombre. Entre ellos estaba Aiko Tamura, de 23 años. En la comisaría, Takahiro confesó haberle quitado la vida y cortado a esas 9 personas y que después de eso intentó eliminar las evidencias para que no lo descubrieran. Según su declaración, atacaba a sus víctimas apenas las conocía y aseguró que su oleada de crímenes comenzó apenas se mudó solo al apartamento. La noticia tuvo una gran repercusión en la opinión pública japonesa e incluso a escala internacional. En cuestión de horas, decenas de periodistas se congregaron en los alrededores del edificio para intentar obtener detalles del dantesco suceso. Además de restringir el acceso y el paso vehicular frente al inmueble, los agentes cubrieron los ventanales del apartamento con una lona azul para evitar la mirada de los curiosos y resguardar la escena. Sin embargo, la noticia se propagó rápidamente y en poco tiempo estaba en los titulares de casi todos los medios nacionales de Japón y en los más importantes alrededor del mundo. También se había visto viral en las redes sociales, donde el único detenido por el caso, Takahiro Shiraishi, de 27 años, comenzó a ser llamado el asesino de Twitter, debido a que se reveló que utilizaba esa red para captar a sus víctimas. La primera fue Mizuki Miura, de 21 años, a quien conoció a principios de agosto de 2017. La joven fue descrita por los compañeros de la empresa logística donde laboraba como una chica amable y trabajadora. Para ese entonces, salía con un joven llamado Shogo Nishinaka, de 20, y planeaba mudarse sola. Aunque Miura había manifestado pensamientos de atentar contra su vida, en esos días escribió su deseo de tener una casa propia. Fue entonces cuando Takahiro la invitó a vivir con él en el apartamento, a cambio de pagar la mitad de la renta. La joven accedió sin sospechar de las verdaderas intenciones de Takahiro. De acuerdo con el testimonio del sospechoso, el 21 de agosto él la agredió sexualmente, luego la sofocó hasta que se desmayó. La suspendió del aire con una cuerda y tras constatar que ya no tenía signos vitales, seccionó su cuerpo en varias partes. Después, se quedó con el dinero que llevaba encima, incluido el depósito de la vivienda, el equivalente a poco menos de $4,000. Luego, Takahiro buscó en foros de internet cómo cortar cuerpos, y con esta idea en mente compró herramientas, como un instrumento de cocina estilo carnicero y una sierra. Durante las siguientes semanas, continuó sumando víctimas a su sombría impronta, entre ellos Nishinaka, el único hombre de la lista. Siguiendo una pista, el novio de Miura se había presentado en el domicilio de Takahiro preguntando por ella. Según su declaración, la principal motivación de Takahiro fue la gratificación sexual, pero también el beneficio económico al quedarse con los objetos de valor y el dinero de las víctimas. Pero en el caso de Nishinaka, dijo que le quitó la vida para silenciarlo y evitar que lo delatara. De hecho, él mismo reveló que no tenía intenciones de autolesionarse, pero lo usó como artimaña para captar a sus víctimas. Además, dejó claro que ninguna de las chicas a las que ultimó tenía intenciones reales de poner fin a su existencia.
Con evidencias más que suficientes de sus terribles acciones, Takahiro fue puesto a las órdenes de la fiscalía para que ofreciera más detalles de los crímenes. Según algunas versiones, fue entonces cuando reveló que cortaba a sus víctimas en la bañera y que se había deshecho de algunas partes blandas de los cuerpos y de los órganos, tirándolos a la basura para evitar levantar sospechas, mientras que otras las guardaba en neveras. Aún así, varios vecinos dijeron que notaron un olor peculiar que parecía emanar del apartamento del joven, pero en ese momento lo atribuyeron a problemas en los drenajes de aguas residuales. Ninguno pudo siquiera imaginar que aquel joven tranquilo y amable era en realidad un prolífico criminal en serie. La investigación siguió su curso y finalmente el 30 de noviembre de 2020 comenzó el juicio contra Takahiro Shiraishi, de 30 años, por los llamados asesinatos de Sama. Ese día, más de 500 personas se congregaron a las puertas del tribunal e hicieron fila para tener acceso a uno de los 13 asientos disponibles para el público para presenciar la primera audiencia. Durante el proceso judicial que tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Tokio, en Tachikawa, los nombres de las víctimas se mantuvieron en reserva y solo se conocieron tiempo después. Además de las que ya hemos mencionado, las otras víctimas de Takahiro fueron Akari Suda y Natsumi Kubo, ambas de 17 años, Kureha Ishihara, de 15, y Nako Sarashina, de 19, Kazumi Maruyama, de 25, e Hitori Fujima, de 26 años. La última fue justamente Aiko Tamura, cuya desaparición condujo de alguna forma a su captura. A lo largo de las audiencias, Takahiro no negó los 9 cargos de homicidio y tampoco refutó las acusaciones de abuso sexual que comenzaron a salir a la luz. Sin embargo, su defensa intentó argumentar que los crímenes se produjeron con el consentimiento de las víctimas, por lo que su representado debía ser acusado de asesinato con consentimiento. Según este argumento, las víctimas acudieron al apartamento con la voluntad de fallecer y el acusado solo las ayudó a quitarse la vida. En Japón, el delito de asesinato consentido acarrea penas que van de 6 meses a 7 años de prisión. No obstante, el tribunal rechazó la idea, debido principalmente a las declaraciones del propio acusado, quien durante los interrogatorios aseguró que ninguna de ellas consintió y, de hecho, corroboró que había moretones detrás de la cabeza de las víctimas, lo que significa que se resistieron. Además, 2 de los cuerpos presentaban signos claros de sofocamiento. Uno tenía fractura en las vértebras del cuello y otro mostraba hemorragias compatibles con asfixia. A la hora del veredicto, el tribunal también tomó en cuenta el hecho de que el acusado había mutilado a sus víctimas, almacenando sus restos en el apartamento. Además, estaban las agresiones sexuales y el robo del dinero. Fue así como en diciembre de 2020, Takahiro Shiraishi fue declarado culpable de asesinato y agresión sexual. Durante el juicio, no solo había confesado los crímenes sin mostrar arrepentimiento, sino que también anunció que no pensaba recurrir al fallo, incluso si se trataba de la pena capital. Ante el tribunal afirmó que no había dudas de que él había ultimado a las 9 víctimas y admitió que su objetivo eran las mujeres solas y vulnerables. Asimismo, dijo que prefería ser ejecutado lo antes posible. Su frialdad y los perturbadores detalles de los crímenes que él mismo proporcionó aumentaron la indignación pública. Finalmente, el martes 15 de diciembre de 2020, Takahiro Shiraishi fue sentenciado a la pena capital. Durante la lectura del veredicto, el juez definió las acciones del acusado como despreciables y brutales, y dijo que actuó con el único fin de satisfacer sus deseos. Dijo que sus actos eran extremadamente atroces en la historia criminal y dictaminó que Takahiro estaba mentalmente apto para ser considerado responsable de ellos. Asimismo, afirmó que era gravísimo que se les arrebatara la vida a 9 jóvenes y señaló que se le pisoteó la dignidad de las víctimas, añadiendo que el acusado se aprovechó de personas mentalmente frágiles. En Japón, esta condena se ejecuta mediante la horca, en una fecha no anunciada y en secreto. Los reos son informados de su ejecución pocas horas antes del acto, una práctica que ha sido criticada por organizaciones internacionales por sus efectos sobre la salud mental de los condenados.
Aunque las leyes japonesas establecen que la ejecución debe realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la sentencia firme, en la práctica suelen transcurrir varios años antes de que eso se lleve a cabo. Debido a que los detenidos se mantienen en régimen de aislamiento prolongado sin conocer cuándo se ejecutará su condena, algunas organizaciones llegaron a señalar que la incertidumbre permanente constituía una forma de martirio psicológico. Takahiro permaneció recluido en el centro de detención de Tokio, donde debería permanecer a la espera de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, pese a que había manifestado que no tenía intención de apelar y a que no había fecha establecida para su ejecución, después del juicio, le solicitó al tribunal que la aplazara porque quería casarse. Aunque durante el juicio dijo que no le había preocupado el veredicto porque era obvio, por lo que estaba dispuesto a aceptar el castigo, esta vez expresó que quería conocer a una chica normal y casarse mientras estaba en la cárcel. A la fecha de la investigación para este video, no se encontró información relacionada con esta solicitud y se desconoce si efectivamente Takahiro contrajo matrimonio antes de ser ejecutado. Ese momento llegó el viernes 27 de junio de 2025, casi 8 años después de los atroces crímenes, cuando las autoridades japonesas informaron que se llevó a cabo la ejecución de Takahiro Shiraishi, de 34 años. El ministro de Justicia declaró que había firmado la orden de ejecución a principios de esa semana, pero no asistió al acto. Su ejecución se convirtió en la primera pena capital aplicada en Japón desde julio de 2022. Pese a que organizaciones internacionales insistieron en la necesidad de que el país revisara sus métodos penales y buscara alternativas más humanas a la pena capital, una encuesta gubernamental de 2024 reveló que 83% de los ciudadanos japoneses apoyaba esta condena en casos graves. En el caso de la red social utilizada por Takahiro para captar a sus víctimas, trascendió que ésta modificó sus políticas de uso y aumentó los controles sobre contenido relacionado con las autolesiones y la incitación a quitarse la vida. Asimismo, la inquietud de gran parte de la población fue recogida por el gobierno nipón, que introdujo nuevas regulaciones en redes sociales y modificó las reglas de uso para restringir el acceso a contenido perjudicial para los usuarios. Ahora que conoces los detalles de la escalofriante historia de Takahiro Shiraishi, ¿piensas que deben existir mayores controles sobre las redes sociales? ¿Estás de acuerdo con la pena capital? ¿O piensas que debe abolirse e imponer penas más humanas, como plantea la sociedad civil? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.